Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Diseño Web ACOS. Mi nombre es Hugo Delgado. Me gustaría compartirte el día de hoy un tema especial que es del lenguaje C. Vamos a aprender a crear la estructura de nuestro primer lenguaje en C. ¿Por qué C? Bueno, me acuerdo en mi época cuando era estudiante, un querido profesor mío me dijo, si aprenden bien C, pueden aprender cualquier lenguaje de programación, y tiene toda la razón, porque C es el abuelito de todos los lenguajes. El abuelito papá de C++, de C Sharp, de Java, y de PHP, de Python, de Ruby, de JavaScript, etcétera. ¿Por qué? Porque son instrucciones, reglas, procedimientos, estructuras de control, secuenciales que siguen las normas de C. Cambia un poquito la sintaxis, pero hasta ya mucho tiempo después fue que comprendí eso. Que C, la ventaja y desventaja que tiene es que al ser tan estricto es poco flexible, pero a su vez nos forma muy bien cuando estamos aprendiendo programación por primera vez, porque nos hace adoptar buenas prácticas. Entonces, qué mejor que desde un principio tener una forma estructurada de mentalidad y después adquirir otros niveles de abstracción más complejos como orientado a objetos, etcétera. Pero aprenderse es un muy buen comienzo. Entonces, el día de hoy nos será hacer el primer script en lenguaje C para que podamos ver la estructura y su composición. Vamos a revisar. Como decíamos, vamos a ver primero la estructura del lenguaje C, ¿sí? Y vamos a, con el lenguaje de programación C. ¿Sale, vale? Aquí te presento, mira, Danish Ritchie. Él es uno de mis héroes en la informática, al igual que Rasmus Lerdorf y Tim Berners-Lee. Sí, él dice que C es un lenguaje de propósito general, desarrollado en 1972 por quien vemos aquí en pantalla en los laboratorios Bell, y es considerado un lenguaje de alto nivel. Una anécdota curiosa de Danish Ritchie es que fíjate lo que nos dejó él, todo su legado que nos dejó a todo mundo. Sí, aquí tenemos a Danish Ritchie, su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento en el 2011. Él junto con Ken Thompson desarrollaron a Unix, y de Unix se derivan lo que es el lenguaje, sistemas operativos abiertos de Linux, y también sistemas operativos privativos como Macintosh. Y también de ahí se deriva de C sus homólogos, sus lenguajes hereditarios como C++ o Java, y de ahí Oracle. Y de Oracle vean todo lo que los beneficios que obtenemos de todas esas tecnologías, pero en realidad él fue el precursor de muchas software, aplicaciones, gadgets que utilizamos todos los días. Entonces, un dato curioso de él es que falleció en octubre para ser exactos, el 12 de octubre del 2011. Y el 5 de octubre del 2011 también falleció, curiosamente, Steve Jobs. Todo el mundo recuerda a Steve Jobs, saben quién fue, pero pues al buen Danish Ritchie nadie lo recuerda, ni siquiera sabían quién era. ¿Por qué me gusta Danish Ritchie? Porque fue un ingeniero que se dedicó a programar, se dedicó a hacer lo que mejor hace, se dedicó a producir, se dedicó a estar ocupado, se dedicó a dejar a la humanidad un legado, un regalo, su lenguaje de programación, y de ahí todo lo que se derivó. Entonces, igual te invitaría a ti y a todos a tener como que esta filosofía, y también tener como que seguir a alguien, a un héroe de la informática, para que puedas tú también inspirarte, ¿sí? Estas personitas, verdaderos ingenieros que nos dejaron tantísimo, pues son referencias saludables para todos nosotros. Bueno, volviendo acá, ¿qué ventajas nos deja el lenguaje C? Sobre todo la portabilidad, es sencillo y fácil de aprender, sus funciones y bibliotecas propias,
el acceso a memoria de bajo nivel mediante punteros. De hecho, va a haber un punto en el curso donde aprenderemos punteros. Es un tema delicado que pues, hay que tener nuestras reservas al momento de usarlos, que es flexible y que permite múltiples estilos. ¿Y qué programas en qué programas fueron hechos los lenguajes C? ¿Sale? Estoy seguro que tú conoces alguno de esta lista de programas que quizá no sabías que fueron hechos en C. El kernel de Linux, el kernel de Macintosh. Si tú utilizas una computadora Mac, tu sistema operativo está hecho con C. Postgre, que es un gestor de bases de datos muy popular de código abierto. Git, que es un editor gráfico. Haz de cuenta que es similar a Photoshop, pero yo creo que igual o hasta más potente. La ventaja es que es de código abierto y no requiere del pago de ninguna licencia. Firefox también utiliza C. Yo creo que esta sí es una sorpresa para ti, ¿verdad? Firefox se utiliza dentro de todo su bagaje de herramientas al lenguaje C dentro de su núcleo. Servidores web como Apache y Unix están hechos también con lenguaje C. MATLAB, tal vez con la clase de Mate la has utilizado esta herramienta para hacer cálculos, y algunos videojuegos. Me imagino que por ahí te has topado en algunos videojuegos a los llamados hackers, que de repente el monito vuela o hace movimientos más rápidos, y lo que hacen es que no es que sean hackers, sino que han tenido antecedentes de programación, se meten al código fuente, generan ingeniería inversa y alteran las variables que tienen predestinadas de esos videojuegos, ¿sí? O sea, todos los personajes, el juego en sí, se basa en reglas, y esas reglas son declaradas en variables, y lo único que hacen es alterar esos valores que vienen por default predestinados. ¿A qué voy? Que si tú aprendes C o un buen lenguaje de programación, bueno, no te invito a que hagas esas vaguezas, pero sí obtendrás conocimientos que te invitaría mejor a que los utilizaras para hacer siempre el bien. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para programar? El IDE, de repente algunos alumnos cuando están en primer ingreso se confunden o no saben qué es un IDE. Igual te adelanto, un IDE significa un entorno de desarrollo integrado, ¿sale? ¿Qué es un IDE? Es un software especial que tiene, como su nombre lo dice, todo en uno, ¿sí? Todo ya tiene el compilador, el editor, el enlazador. Es un software especial que no requiere de otras herramientas complementarias y que ahí nos puede facilitar la producción completa de nuestros códigos. Algunos que te recomiendo pueden ser DebC++, Depends, Eclipse, Codelite, Bluefish, Atom, Sublime Text, Visual Studio de Microsoft, etcétera. Sí, existen demasiados. Yo en lo particular para este curso voy a trabajar con dos, que es Sublime Text, es un editor de texto, y DebC++ para compilar los ejercicios que hagamos. ¿Vale? Sin embargo, si tú te sientes familiarizado con algún otro, adelante. Son simplemente herramientas. Yo no impongo ninguna herramienta a nadie, a mis alumnos. Pueden tener la libertad de usar lo que gusten. Vamos a aprender ahorita la estructura básica de un programa en C. Sí, se compone en tres partes, lo que son las bibliotecas, que es la que vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Aquí tendremos todas en el encabezado, las bibliotecas que nos dan las funcionalidades. Por ejemplo, stdio, que se escucha medio feo, medio extraño, en realidad es el acrónimo de ST, estándar, STD, que significa estándar, y O, entrada y salida. Sí, pero los chamacos de repente le ponen, lo nombran así como stdio. muy, muy creativos, pero para que tú sepas qué significa es entrada y salida estándar. Entonces esta biblioteca nos permite poder capturar datos a partir del teclado, hacer movimientos con el mouse, etcétera. Luego la otra parte del esqueleto es la función main, que aquí también ves, ¿sí? El cuerpo del programa, todo lo que queramos que aparezca en pantalla, ahí aparecerá. Y por último, al fin del programa pudiera ser el comando return, ¿sí? Que debe retornar un valor para decirle al compilador que ha finalizado el programa. Bueno, vamos a hacer nuestro primer script en lenguaje C.
Yo voy a utilizar, como te comentaba, el programa de C++. Este programa lo puedes encontrar en internet, es gratuito, y pues después de instalarlo te daría esta bienvenida un poquito pues brusca, pero pues bueno, aquí estamos para orientarte. Te irías para programar en C al comando archivo nuevo y después en código fuente. Muy bien, aquí en código fuente, antes de escribir código, recomiendo siempre guardarlo. Pues de nuevo en archivo comando y guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio, solamente que aquí presta mucha atención. El tipo debes de cambiarlo. Por default es C++. Debemos de cambiarlo a origen de archivo C. Y ahora sí, podremos poner el nombre. Sería primer script. Mi recomendación es que cuando tengas dos o más palabras, las unas con un guión medio. No dejes espacio entre ellas, procura ponerlos todo en minúsculas. También otra recomendación es que no uses caracteres del castellano como vocales acentuadas, como ñes. Procura no iniciar con números. Si vas a poner números que sean en medio o al final, ¿sí? No inicies con letra capital en mayúscula, sin espacios, sin caracteres especiales ajenos al guión medio. Otros caracteres especiales que no puedes utilizar son diagonales, asteriscos, puntos, etcétera. ¿Sí? Entonces, que quede de esta forma los nombres de los archivos. Muy bien. Ya que tenemos guardado nuestro primer proyecto, vamos a poner una biblioteca, que sería con la cucaracha. Cucaracha includes. Esto es una constante, quiere decir que vamos a incluir una librería. Y a continuación pondremos stio.h, ¿sale? Y vamos ahora a declarar la función mains, ¿sí? Las funciones comúnmente se reconocen porque tienen una palabra reservada, apertura y cierre de paréntesis y la envoltura de apertura y cierre de llaves. Muy bien, ahora aquí en medio donde está el prompt, vamos a poner la función printf, que significa función de imprimir. Abrimos paréntesis, comillas dobles y cerramos comillas dobles y punto y coma. Aquí en medio es donde vamos a teclear lo que no nunca debe de faltar cada vez que aprendemos un lenguaje de programación. El clásico Hola Mundo, en este caso en lenguaje C. Sí, existe por ahí una maldición gitana que si no haces un Hola Mundo se te puede caer el cabello. Entonces, pues más vale, ¿verdad? Vamos a poner Hola Mundo en lenguaje C. Y una función especial get, que es para hacer una pausa en el sistema. Y finalizamos el programa con return 0. Aquí en la pestañita del editor te aparece un asterisco entre corchetes. Quiere decir que hay uno o más cambios sin guardar. Te recomiendo presionar control S o en el comando archivo y en guardar. ¿Sale? Se quita el asterisco con los corchetes, quiere decir que ya está guardado. Ahora vamos a proceder a compilarlo y ejecutarlo. Pudieras hacerlo un paso a la vez, primero compilar y después ejecutar, o compilar y ejecutar al mismo tiempo. Si es por primera vez que estás aprendiendo, yo te recomiendo que los hagas de forma independiente. Primero compilar para que este cuadro de diálogo lo puedas apreciar, su interfaz, sus mensajes que te manda, ¿sí? Que nos dice que el proceso de compilación ha terminado, que el estatus se encuentra bien hecho, que no hay errores, no hay advertencias. Muy bien. Cerramos y ahora le damos en ejecutar. Y ahí está, mira. Ya a partir de ahora ya eres todo un programador en C. Sí, este es el primer pasito. Todos iniciamos así. Ese es el primer paso de algo grande que tú, si te lo planteas, puedes lograr, ¿sale? ¿Vale? Nadie inicia sabiendo nada. Todos iniciamos de esta forma, con el lenguaje C o con cualquier otro, con el clásico Hola Mundo. Y pues bueno, espero hayas aprendido un poquito del inicio de C, ¿sí? Te agradezco el que hayas llegado hasta aquí. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego.